Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. La candidatura Izquierda Unida por un Nuevo País ha obtenido el 74,7% de los votos, lo que supone 6.382. Pues este respaldo es verdaderamente abrumador y para nosotros es un elemento que nos hace estar profundamente orgullosos de nuestra militancia. Porque además en este mundo competitivo, pues a bodas me convidas. Puede instalarse fácilmente la imagen por parte también de algunos competidores de que Barcelona es la capital, como he dicho, de los antisistemas. Y eso sería dramático para Pablo Iglesias hace 2 años, Errejón, Monedero están defendiendo a Hugo Chávez, diciendo que hay que escuchar lo que dice el comandante Chávez. Y dicen que ese es el modelo que hay que aplicar en España. Yo no lo comparto. Y además, mire, estaba en Venezuela hace muy poquito, invitado por la Asamblea Nacional, y lo que yo he visto hoy en mis propias carnes, esas colas de 8 horas para comprar alimentos que ya no hay, falta de medicamentos, en definitiva, un modelo económico desastroso para un país que tiene recursos, yo no lo quiero para España. Yo creo que tiene toda la lógica del mundo que los partidos que no tienen proyecto para España se vayan a hacer la campaña al extranjero. Creo que tiene todo el sentido del mundo. Si nosotros no tuviéramos proyecto para España, a lo mejor también nos tendríamos que ir a otro país a hacer la campaña. Esta campaña tiene que ir de los problemas de la gente de nuestro país. Y es verdad que en Venezuela hay 200.000 españoles, pero en España hay 45 millones. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que el Partido Popular va a ser el partido más votado. Va a pasar que Ciudadanos, que tal vez pierda votos, va a apoyar al Partido Popular para hacer posible la gobernación. Va a pasar que el Partido Socialista, con sorpaso o sin sorpaso, no va a acordar un pacto de gobierno con Podemos. Va a pasar que el Partido Socialista, con Sánchez o sin Sánchez, va a permitir que gobierne el Partido Popular vía abstención. Va a pasar que Ciudadanos y el Partido Socialista harán alguna finta pidiendo la dimisión de Rajoy, luego lo dejarán a un lado y se consolarán, digamos, con un par de reformitas de juguete. La mayor garantía que puedo plantear a los españoles para cumplir estos objetivos que están aquí inscritos es anunciarles que si tengo el honor de ser elegido presidente del Gobierno, en 2 años me someteré a una cuestión de confianza para rendir cuentas ante los españoles, ante sus representantes en el Congreso de los Diputados. Lo que yo he visto hoy en mis propias carnes. ¿Sabes lo que ha pasado, Mary? ¿El qué? Que como habíamos metido una tarjeta de memoria en el WhatsApp, en el teléfono del WhatsApp, entonces todos los mensajes antiguos se han quedado en la memoria del teléfono y los nuevos se están acumulando en el WhatsApp, en la tarjeta nueva del WhatsApp. Así que ya no sé cómo recuperar ni los antiguos ni los nuevos. A ver, es que el problema, para que lo sepan todos los oyentes, es que gestionar WhatsApp a través del ordenador no es tan fácil y no te da todas las posibilidades. Pero entonces, que habías dicho que lo ibas a poner todo en un lado y entonces ahora ya no sé dónde está. Bueno, pero así están 2 lados, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Buenos días, Fernando y María. Buenos días, Resistencia. Acabo de terminar de escuchar la cafetera de ayer y hay una cosa que me ha sorprendido y es, claro, hay un salto generacional que incluso yo, que tengo 36 años, lo veo con algunos amigos que tienen 30 o 27 o 28. Ellos no están acostumbrados a ir a bares.
a un bar de café y eso por la mañana. A esos bares no, esos bares vamos, bueno, van los viejos o hemos ido los que hemos tenido suerte de tener trabajos. El chaval medio de 26, 27 años, el 50% aproximadamente, no han tenido un trabajo suficiente tiempo como para acostumbrarse a ir a un bar. Y menos para tener amigos en el bar y poder charlar de esas cosas. La mayoría se quedan en las botellonas y hablan en las botellonas sobre la política, etcétera. Por lo menos esa es mi experiencia personal. Que, claro, es un poco el cuñadismo que decían, pero incluso transgeneracional, ya se han quedado antiguos. Ah, qué fuerte, o sea, que estabas hablando del anuncio de Ciudadanos y yo pensando, digo, o sea, vamos a ver, ¿cómo que a los bares vamos los viejos? O sea, pero ¿esto qué tiene que ver? Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos los miembros de la Resistencia. Estoy viendo a Charo Chamizo, veo también a Roberto Hernández, Zumbicio, Virginia Rodríguez, Alicia en Marea, Sonia Cañizares, Gerardo Muyano, Edu Villar, Salvador, bueno, tantos y tantos amigos como hoy. Mónica Hidalgo dice, hoy puedo escuchar el programa en directo, un lujazo. Bueno, un montón de amigos que se incorporan en directo, Cheflo, Saveri Brezinski, Mamen Paez, Ger Gómez, Ana Livia Plurabel, Sergio Vinuesa, bueno, tantos y tantos amigos que nos van a ayudar a intentar analizar la actualidad, esta actualidad tan convulsa, tan compleja, tan llena de matices, para tratar de explicar qué es lo que le está ocurriendo a este país, qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Mary, muy buenos días. Muy buenos días a todos. María viene hoy muy cansada, así que necesitamos unas dosis de... Necesito una dosis de café, pero del bueno. De café extraordinaria. Bueno, vamos a hablar, como digo, de... en la actualidad hay muchas cosas hoy interesantes, aunque está muy dividida. Por eso hemos elegido un hashtag, la cafetera campaña is coming. La cafetera campaña is coming. Todavía no se ha dado oficialmente pistoletazo de salida a la campaña, que se dará el día 10, habíamos dicho. 10. Sí. El día 10, pero ya están todas las promesas electorales sobre la mesa. Vemos unas portadas de periódicos muy divididas y vemos alguna que otra entrevista en los medios de comunicación, en las televisiones, pues francamente interesantes. En fin, que vamos a pasar a comentar, perdón. Y no te olvides de la línea roja de Mariano Rajoy en Twitter. En la campaña del Partido Claro que Popular, sí. Que efectivamente lanzaron ayer a través de Twitter, que por cierto estuvo embargada. Ha habido bastante polémica con un asunto en periodismo. Hay un concepto que se conoce como embargo de una noticia, que te la envían unas horas antes, pero no te permiten publicarla para que todo el mundo pueda publicarla a la vez, pero eso te permite a ti pues preparar la información y etcétera, etcétera. Y el caso es que el Partido Popular envió un tuit embargado. Es la primera vez que pasa esto. Dijeron, se va a publicar este tuit, pero no podéis contarlo. Y entonces hubo quien se molestó mucho. Yo no lo recibí, a mí no me envían estas cosas, pero hubo quien se molestó mucho, algún corresponsal internacional, porque dijo, pero esto qué clase de broma es enviar ya, hemos llegado... Porque eso además lo que presupone es que los periodistas están a tu servicio, al servicio de tu estrategia política. Y entonces hubo algún corresponsal internacional que dijo, yo no sé cómo gestionáis esto en España, pero esto en mi país es una broma de mal gusto. No me va a decir usted cuándo yo puedo publicar las cosas o no en función de sus intereses, ¿no? Pero bueno, es todo un dilema. En fin, estás escuchando La Cafetera. Bueno, y ayer se montó muchísimo revuelo porque sabéis que Iñaki Gabilondo fue trending topic por un videoblog, un videopost que hizo en el videoblog que tiene en el periódico El País y que tiene en la cadena SER, y allí avanzó, anunció, se aventuró a especular sobre qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que va a ocurrir. Ha sentado muy mal en el Partido Socialista. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que el Partido Popular va a ser el partido más votado. Va a pasar que Ciudadanos, que tal vez pierda votos, va a apoyar al Partido Popular para hacer posible la gobernación. Va a pasar que el Partido Socialista, con sorpaso o sin sorpaso, no va a acordar un pacto de gobierno con Podemos. Va a pasar que el Partido Socialista, con Sánchez o sin Sánchez, va a permitir que gobierne el Partido Popular vía abstención.
Va a pasar que Ciudadanos y el Partido Socialista harán alguna finta pidiendo la dimisión de Rajoy, luego lo dejarán a un lado y se consolarán, digamos, con un par de reformitas de juguete. Así que la tesis de Iñaki Gabilondo es que si el resultado es meridianamente parecido, el Partido Socialista terminará absteniéndose para que gobierne el Partido Popular. Lo cierto es que dentro del Partido Socialista hay varias tesis, porque hay varias almas. Y hay una cierta ingenuidad en aquellos que dicen no, el Partido Socialista jamás favorecerá un gobierno del Partido Popular. Se olvidan de que personas con la ascendencia que tiene dentro del PSOE, alguien como Felipe González, ya lo han dicho públicamente, que ese sería un escenario ante el que ellos no se mostrarían contrarios, ¿no? Ha habido no solamente él, ha habido otras personas que se han mostrado partidarios de esa situación, siempre aludiendo a la excepcionalidad del momento que está viviendo este país, pero lo cierto es que han defendido esa posición, ¿no? Incluso de gran coalición, ya ni siquiera de abstención, sino de entrar a formar parte del gobierno, de un gobierno de coalición. Y luego hay otra alma dentro del Partido Socialista que además está muy presente. Por ejemplo, hemos escuchado a José Antonio Pérez Tapias, ¿no? Y algunos otros líderes socialistas que amenazan incluso con marcharse del partido en el caso de que el PSOE terminase apoyando al Partido Popular. Pero ayer Iñaki Gabilondo, cuando hizo este retrato, había gente del Partido Socialista muy molesta. Decía, es que Iñaki Gabilondo ya está otra vez con lo de la gran coalición, eso nos puede perjudicar mucho. Claro, decía María cuando llegaba, decía, la cuestión no solamente que Iñaki Gabilondo es un analista bastante fino y bastante informado, es que además su hermano, Ángel Gabilondo, está en el Partido Socialista. Es decir, que no está hablando por hablar. Si ya se presuponía que no lo estaba haciendo, en fin, su situación pues también evidentemente ayuda a esto, ¿no? ¿Qué decías, María? No, yo lo que ayer, porque ayer vi que era trending topic y entonces lo estuve buscando, vi el vídeo y claro, luego planteé, ¿es pesimismo o es realidad? Porque es verdad que una persona como Iñaki Gabilondo, en la posición que está y además teniendo a un familiar en el Partido Socialista tan cercano como es un hermano, puede tener muchos datos y mucha información, o sea que no puede estar hablando por hablar y la verdad es que es un indicador bastante potente. No, es evidente que no habla, se me ha caído el móvil, que casi rompo la mesa. Es evidente que no habla, que no está haciendo un análisis gratuito. Es verdad, y aquí voy a hacer una aclaración porque todavía hay quien me dice, oye Fernando, pero tú augurabas que si se daba un escenario así de complejo el Partido Socialista facilitaría el y eso no ha sucedido. Yo voy a decir, en primer lugar, depende del escenario que se dé. En segundo lugar, lo que hoy es válido puede no serlo dentro de una semana y creo que eso es muy importante. Eso lo dicen siempre los politólogos cuando analizan las encuestas, porque una cosa es el retrato a día de hoy de la voluntad de los ciudadanos cuando manifiestan en una encuesta a quién van a votar y otra muy diferente lo que pueda ocurrir dentro de mes y medio y cómo acuden a las urnas. La fotografía a día de hoy puede ser esa, eso no significa que vaya a suceder dentro de mes y medio eso. Claro, habrá quien piense, hombre, es una vacuna muy interesante ante los errores propios, pero yo voy a aclarar una cosa. La gran presión que se empezó a ejercer desde medios de comunicación y desde las bases socialistas a la dirección impidió la gran coalición. Si no, en este país ya habríamos visto una gran coalición. Y esto, yo lo dije entonces, hubo momentos en los que tuvimos información muy precisa, de que había altos cargos del Partido Socialista que abogaban por esa gran coalición y que estaban maniobrando en esa dirección. Así que fue publicado, salió publicado en Infolibre, en fin, tuvimos la oportunidad de comentarlo aquí. Es verdad que la gran presión ejercida a través de los medios de comunicación y una opinión pública que no habría aceptado esa gran coalición hace que las cosas cambien, ¿no? Pero ese escenario está sobre la mesa, ha estado siempre sobre la mesa y lo que hace es retratarnos un Partido Socialista que tiene esas dos almas, que por otro lado a nadie se le escapa y a nadie le sorprende tampoco este descubrimiento. Es evidente porque es que, insisto, el propio Felipe González se ha manifestado en esa dirección, aunque también hemos escuchado a gente como José Antonio Pérez Tapias en este mismo programa
aludiendo a al desastre que sería para el PSOE acercarse así al PP. Pero el caso es que ayer Iñaki Gabilondo ya lo dijo. Dijo, el PSOE podría abstenerse en ese escenario y permitir que gobernase un partido popular. Bueno, sobre esto se ha especulado mucho, porque también se está dando por hecho que los actuales líderes de los partidos permanecerían en ese escenario. Y es muy posible que ni Mariano Rajoy fuese ya el candidato en esa situación, que ni siquiera Pedro Sánchez lo fuese, porque está por ver que Susana Díaz acepte que Pedro Sánchez siga siendo el candidato, el secretario general dentro del PSOE, en el caso de que el resultado sea muy malo para el PSOE, así que podría todavía producirse una situación en la que ni siquiera nos encontrásemos a los mismos candidatos que hoy conocemos al frente de los partidos. Sería mucho más fácil ponerse de acuerdo con un partido en el que no estuviera Mariano Rajoy, y probablemente sea la condición que intente el Partido Socialista imponer en el caso de que fueran a apoyarlo, que otra cosa, ¿no? Así que, en fin, dice Miguel Ángel Fradejas, hombre, tampoco Iñaki Gabilondo es el dios de la política, evidentemente. Por eso Iñaki Gabilondo también decía, a día de hoy, el panorama se puede dibujar así, se puede retratar así. Ahora, iremos viendo en la medida en que se vaya desarrollando la campaña electoral también y los propios compromisos. Porque ayer escuchamos además a Pedro Sánchez, que introdujo un elemento novedoso en la campaña, cuando anunció que se sometería a una cuestión de confianza 2 años después de empezar a gobernar, si es que llegaba a ser presidente de gobierno. Soy un político que hace lo que dice y por tanto cumplo con mi palabra. Y nosotros no vamos a proponer ni promesas imposibles, ni tampoco vamos a mentir a los españoles y a las españolas. Yo voy en serio. Y nuestros objetivos son ambiciosos, pero también son realistas. Tienen fechas y son compromisos firmes. Y, en consecuencia, creo que la mayor garantía que puedo plantear a los españoles para cumplir estos objetivos que están aquí inscritos es anunciarles que, si tengo el honor de ser elegido presidente del Gobierno, en 2 años me someteré a una cuestión de confianza para rendir cuentas ante los españoles, ante sus representantes en el Congreso de los Diputados. ¿Qué puede significar lo de someterse a una cuestión de confianza a los 2 años de haber empezado a gobernar? Le quedarían otros 2 años de legislatura. Una de las cosas con las que se está especulando y a la que apuntaba Iñaki Gabilondo es que en el caso de que los resultados fueran similares, que parece que no van a cambiar mucho, por lo menos a la vista de las encuestas hoy, en el caso de que las encuestas, de que los resultados fueran similares a los de las elecciones del 20 de diciembre, el Partido Socialista permitiría al Partido Popular gobernar durante un periodo de transición. Por ejemplo, 2 años. En 2 años, el Partido Socialista escenificaría la ruptura, ya con nuevos líderes, ya no con Pedro Sánchez, sino habiendo vivido pues todo un cambio en la Secretaría General, con un nuevo candidato a la presidencia de gobierno, y entonces significarían una ruptura diciendo, oiga, mire, es que esa fue una decisión que tomó la anterior ejecutiva, que ya no está. Y ahora los nuevos, Susana Díaz, o el que sea que esté entonces, decidimos que este no es una forma de sostener nada, y además, como ya habíamos prometido que incluso estando nosotros nos habríamos sometido a una cuestión de confianza, le sometemos a usted a esa cuestión de confianza. Con lo cual, Pedro Sánchez con este anuncio lo que estaría haciendo es poniéndose una vacuna antes de que todo eso ocurra. Diciendo, no, si ya habíamos dicho nosotros en campaña electoral que este escenario solamente se mantendría durante 2 años. ¿Para qué se aprovecharían esos 2 años? El propio Iñaki Gabilondo lo contaba, ya lo habíamos descrito aquí en el programa. Hay reformas que están pendientes, que son necesarias, que son urgentes y que necesitan de un gran consenso, que se utilizarían como excusa para justificar ese gobierno transitorio, ¿no? Una reforma constitucional para dar acomodo al problema territorial que está viviendo este país, que es evidente, y otras pequeñas reformas constitucionales que se están viviendo, alguna reforma, más bien, como decía Gabilondo, de maquillaje sobre la ley electoral, sobre la financiación de los partidos políticos, sobre la transparencia, en fin, reformas que son necesarias, que necesitan de un gran consenso y que se podrían justificar con un consenso parlamentario basado en garantizar el gobierno al Partido Popular, de manera que impedirían el ascenso de los partidos emergentes como Podemos y Ciudadanos. Lo más sorprendente de esto no es que Iñaki Gabilondo lo haya desvelado, que es bastante, en fin, digamos, bastante afinado el análisis, sino que es verdad que estaba en los mentideros de la corte. Siempre lo hemos comentado aquí.
Es verdad que cuando retrataban el escenario al que nos podíamos enfrentar, se ha dibujado esta situación en diferentes ocasiones, ¿no? De un gobierno de transición, luego que llegase un nuevo partido socialista que pudiera, en fin, borrar las huellas de esas decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Dice Ger Gómez, dice, pase lo que pase, PP, PSOE y Ciudadanos gobernarán. Será el pacto de la concordia del IBEX, dice Manolito. Podemos no va a gobernar. Claro, Gabilondo lo que decía en el análisis es que en el futuro, quizá, con un Podemos reforzado, ya convertido, consolidado como oposición, porque eso sería lo contrario, sería demoledor para el PSOE si aceptase esa situación, así que probablemente permitiría a Podemos consolidarse, ya nos encontraríamos en otro escenario político, pero a mí me resultaría verdaderamente sorprendente, y quizá nos escuchemos en este programa y yo diga, pues la verdad es que me equivoqué, es fácil equivocarse, tampoco y puede suceder, pero desde luego sería sorprendente encontrarse con Podemos gobernando en este país. Sorprendente. Hoy nos encontramos en la portada del periódico La Razón que dice: Sánchez se podemiza para gobernar con Iglesias. Dice, presenta un plan de emergencia social y subidas de impuestos que traiciona el acuerdo con Ciudadanos. Borrell desvela que aceptarían ministros de Podemos y asume la singularidad catalana en un guiño a la abstención soberanista. Esto que es lo que ha estado tratando de fotografiar el periódico La Razón durante estos 4 o 5 meses de negociaciones de gobierno, en realidad nunca ha sido posible. Lo dijo aquí José Antonio Pérez Tapias. Desde el mismo día 28 de diciembre, es decir, 7 días después de las elecciones generales, el Partido Socialista en un comité federal decidió que Podemos no iba a caminar de la mano con el Partido Socialista, y así quedó escrito, así quedó recogido en aquel documento en el que se impedía a los nacionalistas o a quienes defendieran posturas similares pactar con el PSOE. De manera que quedó completamente cerrada la puerta con Podemos. Así que, aunque La Razón se tiró 4 meses diciendo Pedro Sánchez en su visita a Portugal nos está avanzando ese gobierno de coalición con Podemos e Izquierda Unida, aunque estuvo durante semanas especulando con la posibilidad, con la eventualidad de que Podemos y Partido Socialista acudieran de la mano, era imposible, porque el Comité Federal del Partido Socialista había dicho por escrito que eso no iba a suceder. Así nos lo explicó aquí José Antonio Pérez Tapias con bastante precisión. Y ya cerró completamente la puerta. Bueno, pues el periódico La Razón, de manera que intenta también asustar a los votantes más moderados del Partido Socialista o menos partidarios del acuerdo con Podemos, intenta decir a través de sus titulares que es que Pedro Sánchez se está podemizando, ¿no? Pero eso es muy difícil que pase. Es muy difícil que pase porque hay un Partido Socialista muy duro en el que están Susana Díaz, en el que hay otros miembros del PSOE, instituciones del Partido Socialista, que en absoluto se muestran partidarios de ninguna suerte de acuerdo con Podemos, ¿no? Y el que crea que un partido en el que está Susana Díaz puede firmar algún pacto con Podemos es que conoce muy poquito al Partido Socialista. Por lo menos en este escenario que nos dibujan las encuestas. Y mientras tanto nos encontramos con mucho ruido en la campaña, en esta campaña electoral, cuyo pistoletazo de salida todavía ni siquiera se ha dado, pero el caso es que nos encontramos con que Albert Rivera ayer concedió una entrevista en Telecinco. Mucha repercusión en las redes sociales tuvo, entre otras cosas porque, digamos que
no fue una entrevista muy incisiva. Y el caso es que allí él se despachó a gusto y aludió sistemáticamente a lo que había visto en su viaje a Venezuela. Pablo Iglesias, hace 2 años, Errejón, Monedero están defendiendo a Hugo Chávez, diciendo que hay que escuchar lo que dice el comandante Chávez. Y dicen que ese es el modelo que hay que aplicar en España. Yo no lo comparto. Y además, mire, estaba en Venezuela hace muy poquito, invitado por la Asamblea Nacional, y lo que yo he visto ahí en mis propias carnes, esas colas de 8 horas para comprar alimentos que ya no hay, falta de medicamentos, en definitiva, un modelo económico desastroso para un país que tiene recursos, yo no lo quiero para España. Yo no lo quiero para España, estuvo una y otra vez aludiendo a Venezuela. Incluso llegó a decir, dijo, no, si todo este modelo chavista es legítimo, pero a mí no me gusta. Pero yo quiero dejar muy claro una cosa, es legítimo defender el comunismo como defiende el secretario general del Partido Comunista, Alberto Garzón. Es legítimo ser chavista o que te financie, eso no sé si está legítimo el régimen chavista como a la fundación de Pablo Iglesias, pero déjennos también a muchos españoles defender un modelo europeo en vez de un modelo chavista. Y eso simplemente es algo a lo que nos tenemos que enfrentar. ¿Alguien puede pensar que ese modelo que le gusta al señor Monedero, al señor Pablo Iglesias, lo podemos implantar en España? Esto, en términos de retórica, se conoce como falacia. Es una falacia porque es falso, es directamente falso, que Podemos haya dicho nunca que su modelo es Venezuela. Es directamente falso. De hecho, cuando han tenido que aludir a modelos de otros países que siempre lo han intentado evitar, argumentando que es que un país no es extrapolable a otro, que las circunstancias de un país son radicalmente diferentes, no ya de un continente, sino que las diferencias entre un país y otro. Pero cuando les han puesto entre la espada y la pared para tener que decir cuál es su modelo de país, siempre han aludido a los países del norte de Europa. Siempre, sistemáticamente, ¿no? Perdón, María. No, mi pregunta con esto es si por el hecho de haber hecho negocios, por ejemplo, armamentísticos o de otro tipo con sitios como, por ejemplo, Arabia Saudí o otras regiones que tampoco cumplen los derechos humanos, si por ese mismo hecho alguien se salvaría y querrían implantar ese modelo en España. Hemos visto que la monarquía tiene ciertos lazos estrechos con gente de Arabia Saudí, pero no por eso pensamos que el rey quiere implantar en España un modelo como el de Arabia Saudí. Entonces planteo un poco esta pregunta. Es que además esto me molesta de forma gigantesca, porque siempre parece que se trata de hacer una defensa a Podemos, y yo siempre lo he dicho aquí, y además alguno de vosotros se ha enfadado. Sobre Podemos se podrían decir muchas cosas. Se podrían hacer análisis sobre asuntos relacionados con la cualificación, se puede debatir. Tienen la cualificación para dirigir un gobierno, se podría hacer de todos los partidos, pero se podría hablar de cualificación. Ciudadanos podría haber dicho, vamos a ver, o el Partido Popular podría enarbolar la cualificación. Estamos hablando, por ejemplo, del Ministerio de Economía. Es un ministerio de una enorme complejidad técnica que necesita de una extraordinaria cualificación para gobernar la economía de un país. Eso yo creo que a nadie se le escapa. Yo no sería capaz de dirigir el Ministerio de Economía. No sería capaz, sería un desastre absoluto para la economía de este país, ¿no? Se podría hablar de cualificación, se podría hablar de endogamia, se podría hablar incluso de algunas personas que se incorporaron a Podemos y que salieron verdaderamente enfadados, ¿no? Lo hemos visto con Juan Torres López, por ejemplo, hemos visto con algún eurodiputado que participó al principio, personas muy significadas de la vida política judicial española que entraron en Podemos y se marcharon al poco tiempo. Por ejemplo, se podría hablar de eso, serían críticas perfectamente asumibles y perfectamente debatibles. Pero claro, si empezamos con el cuñadismo sobre lo que ocurre en Venezuela y sobre si ese es el modelo o no que quiere llevar Podemos a los españoles, entonces entramos en un territorio que es en el territorio del absurdo. Y parece que cuestionarlo supone una suerte de defensa a Podemos. Y este no es el debate. Ese no es el debate. El debate es que hemos entrado eso en un territorio de un absoluto ridículo. Que además ya nos introduce, es que además tiene muy fácil respuesta. Pablo Echenique. Yo creo que tiene toda la lógica del mundo que los partidos que no tienen proyecto para España se vayan a hacer la campaña al extranjero. Creo que tiene todo el sentido del mundo. Si nosotros no tuviéramos proyecto para España, a lo mejor también nos tendríamos que ir a otro país a hacer la campaña. Esta campaña tiene que ir de los problemas de la gente, de nuestro país. Y es verdad que en Venezuela hay 200.000 españoles, pero en España hay 45 millones. En España hay 45 millones. Pero fijaros, alguien estaba diciendo ahora en
Twitter con la cafetera campaña is coming, almohadilla, la cafetera campaña is coming, estaba diciendo, claro, lo que no quieren es referirse ni a Ada Colau ni a Manuela Carmena, porque saben que eso les puede deteriorar, porque los ayuntamientos están funcionando bien. Pues fijaros que ayer precisamente se puso en cuestión incluso eso. Jorge Fernández Díaz dijo que se estaba radicalizando Barcelona. Esto tiene más sentido, esto tiene que ver más con la puesta en cuestión de lo que suponen esos ayuntamientos del cambio, para que no sean utilizados como modelo. Les ha venido muy bien lo que está ocurriendo allí. Les ha venido fenomenal toda esta polémica en torno al banco ocupado. Estoy muy preocupado, sinceramente, desde la responsabilidad con lo que estoy viendo y estamos viviendo en Barcelona, porque puede cronificarse esta situación. Y Barcelona es demasiado importante, es una capital que tiene un potencial turístico, cultural, económico, creativo, como todos ustedes saben, demasiado importante, como que pueda instalarse la opinión, porque además en este mundo competitivo, pues a bodas me convidas, puede instalarse fácilmente la imagen por parte también de algunos competidores de que Barcelona es la capital, como he dicho, de los antisistemas. Y eso sería dramático para Barcelona. Así que van a estar utilizando lo que está ocurriendo en los sucesos de Cataluña, que por cierto, donde el Ministerio del Interior tiene una cierta responsabilidad, donde la Generalitat tiene una cierta responsabilidad, puesto que los Mossos dependen de las consellerías. Así que no es un asunto relacionado con la vida del ayuntamiento. En todo caso, al ayuntamiento le podrán reprochar que dejó de pagar el alquiler de ese local en lugar de seguir haciéndolo como lo había hecho el anterior alcalde. Así que, en fin, estamos observando ya cómo se introducen Madrid y Barcelona, cómo se cuestionan, ya lo escuchamos ayer con Mariano Rajoy, la misma estrategia, cómo se cuestionan para que nadie ponga de modelo estos ayuntamientos del cambio. Bueno, dice el periódico El País, el PSOE propone un pacto político con Cataluña sobre su singularidad. Las iniciativas electorales socialistas incluyen un proceso para reforzar el autogobierno catalán en el marco de la reforma de la Constitución. El Partido Socialista en esto también se encuentra con dos espacios muy diferenciados. Hay un Partido Socialista en el que está Núria Parlon, una alcaldesa de un ayuntamiento catalán, que se muestra partidaria de la consulta a los ciudadanos, que siempre ha tenido una posición bastante próxima, no es exactamente al independentismo, pero sí al derecho de la consulta, bastante próxima. Y encontramos posiciones mucho más jacobinas, por ejemplo, la que nos encontramos con Susana Díaz. Así que incluso en esto también hay dos almas. Bueno, pues ahora están proponiendo un pacto político para intentar aumentar los márgenes de autogobierno catalanes. Y lo ha presentado Pedro Sánchez. Y os digo, esto va incorporado también en ese debate que hay en torno a las reformas constitucionales, ¿no? Así que el Partido Socialista sería partidario de dar un poco más de relevancia a Cataluña dentro del marco general. El ABC dice, el Bosco deslumbra en el Prado, una visita de los Reyes al Prado, y estas son las portadas de los periódicos. Así siempre decimos, hay una agenda diferenciada. Ah, por cierto, no, antes de que nos vayamos a la agenda de la cafetera. Ayer tuvo lugar en Izquierda Unida, ¿sabéis? Una votación entre la militancia en el Consejo Político Federal y quedó muy reforzada la posición de Alberto Garzón. Consiguió el apoyo del 74,7% de la militancia. Esta candidatura encabezada por Alberto Garzón, que se llama Una Izquierda Unida para un Nuevo País. Tuvo bastante repercusión, lo hemos visto mucho en los medios de comunicación, en las grandes portadas, pero dentro de la vida de la organización de Izquierda Unida fue un episodio bastante importante. La candidatura Izquierda Unida por un Nuevo País ha obtenido el 74,7% de los votos, lo que supone 6.382. Tiene, así se asegura, una mayoría muy holgada en el Consejo Político y Federal y en el liderazgo del partido para los próximos años. Y quien quedó profundamente dañado fue el espacio que defendía que defendían las otras candidaturas. Y
esto, sin ninguna duda, refuerza a Alberto Garzón. Pues este respaldo es verdaderamente abrumador y para nosotros es un elemento que nos hace estar profundamente orgullosos de nuestra militancia, profundamente orgullosos de los compañeros y de las compañeras, mujeres y hombres que han formado parte de esta candidatura, que forman parte de este proyecto político y que ahora tenemos margen suficiente para desplegar un proyecto absolutamente necesario. Y como digo, la posición de Llamazares es la que quedó enormemente debilitada. Y también retrató en cierta forma cómo la gran presencia que tienen los medios de comunicación Llamazares en realidad está no tan relacionada con el peso que tiene dentro de Izquierda Unida, sino con el interés que tienen los medios de comunicación por demostrar las divisiones que hay, o unas supuestas divisiones dentro de Izquierda Unida. Pero a la vista de cómo votaron las bases, esto no camina en paralelo con la fuerza electoral que tiene internamente, ¿no? Bueno, esto es lo que a los grandes medios de comunicación se refiere, pero allí donde está la agenda setting, donde habita el ruido, también está la agenda de la cafetera, con esas noticias que nos vais haciendo llegar. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presión. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No eres instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, Resistencia. ¿Habéis visto cómo los partidos van a ahorrar para la campaña? Se lo están gastando todo en la precampaña. Un saludo de Cialtes, aupa. No, sospecho que la campaña va a ser bastante agitada con todo lo que nos están avanzando, efectivamente, como dice Fialtis, con todo lo que nos están avanzando. Bueno, nos estáis haciendo llegar algunas noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco, noticias que enviáis utilizando ese hashtag La Cafetera Campaña is coming, María. Sí, hoy en el Día de Castilla-La Mancha queremos recordar algo que no es motivo tampoco de celebración, y es que en Castilla-La Mancha hay humo. Sigue habiendo humo en Seseña y en sus alrededores. Caque Rodríguez, oyente de este programa y una colaboradora y profesional, nos lo recuerda enviando el testimonio de vecinos que comparten las fotos de lo que ven desde su ventana, y es que desde su ventana siguen viendo humo. Este domingo en Toledo se manifestaron los afectados para exigir responsabilidades por el incendio de Seseña, que, insistimos, desde la cafetera, se sigue perpetrando. Y sin movernos de España, pero teniendo que acudir a las instituciones europeas, nos encontramos con que 267.000 firmas exigen a Bruselas que haga público el informe del accidente del Albia, como nos enviaba Charo Chamizo. Los familiares todavía no sabemos todas las causas reales del accidente y no sabemos por qué la Unión Europea no quiere hacer público el informe sobre el accidente de Santiago de Compostela. Necesitamos saber y quedar en paz. Estas son las palabras con las que denuncia el vicepresidente de la Plataforma de Víctimas del Albia, Rogelio Bernardo, en dicha petición de firmas. Y desde aquí le queríamos dar bastante visibilidad. Y mientras hablamos de lo que ocurre en otros países, bastante lejanos, en la cafetera no nos olvidamos de lo que ocurre en nuestras propias fronteras, en las fronteras europeas. Y es que Alicia María nos envía la noticia de Público, que nos informa de cómo una foto de un bebé ahogado ilustra la trágica semana vivida en el Mediterráneo por los refugiados. Según nos informa este digital, al menos 700 personas habrían muerto en el mar en la última semana.
cuando se registró el mayor número de cruces de embarcaciones de inmigrantes entre Libia e Italia. Esta es una noticia que queríamos hacer hincapié porque en nuestras fronteras están pasando cosas muy graves. Y además también sobre la acogida de refugiados, Alicia María también nos explica que, digamos, las condiciones de los refugiados, dice, no son aptas para animales. Y es que así lo describen algunos voluntarios y organizaciones, porque mientras hay pruebas fotográficas y los primeros testimonios de los voluntarios revelan la falta de servicios como el agua corriente, el gobierno griego niega que no se estén cumpliendo los servicios básicos y asegura que los almacenes son mejor que dormir en el barro. Pero lo cierto es que tenemos una crisis, pero aquí, en nuestras fronteras, en Europa. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas. Bueno, es absolutamente escandalosa, indignante la ceguera europea, la forma de mirar para otro lado. Es una vergüenza que moralmente no tiene soporte sobre lo que está ocurriendo con los refugiados. Sabéis que Willy Toledo se encuentra en Idomeni. Willy Toledo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Te agradezco muchísimo que nos atiendas, Willy, porque ¿estás allí? ¿Qué estás haciendo allí? Bueno, pues lo que estamos haciendo el resto de los cientos de activistas que estamos por aquí, por la zona, intentar minimizar en lo posible el sufrimiento y el dolor que está viviendo estas 60.000 personas que se calcula que están ahora mismo atrapadas en Grecia. Cada día hacemos un montón de cosas, desde repartir comida hasta ocuparnos de casos personales muy sangrantes, en absoluta vulnerabilidad, a los que no se les quiere ni atender, no ya atender, sino ni siquiera reconocer que existen. Entonces estamos un poco para arriba y para abajo intentando entrar en campos donde se están recluyendo ahora a las refugiadas, porque sabéis que las sacaron de Idomeni y las están metiendo en campos militarizados donde ya los activistas y las pequeñas organizaciones ya no se nos permite la entrada, con lo cual no sabemos qué es lo que pueda estar pasando allí dentro, y en los que hemos entrado, pues constatar las condiciones absolutamente penosas de todo tipo que se están viviendo en esos campos. Porque hacemos un poco de todo. Lo que nos dice Marc García, algún voluntario, Ibai, algunas personas que conviven con la realidad de los campos, es que la situación allí es absolutamente desastrosa, ¿no? Hay un contraste gigantesco con estar observando que nos encontramos en las puertas de Europa con lo que se está viviendo allí, ¿no? Sí, es absolutamente indignante, es incomprensible también, porque estamos hablando de 60.000 personas que intentan entrar en un continente de 550 millones de seres humanos, el continente rico, el continente más rico del mundo, y es una cantidad de seres humanos absolutamente insignificante para lo que la rica Europa podría absorber sin absolutamente ningún problema. Podríamos estar hablando a lo mejor de 4 o 5.000 personas por país, teniendo en cuenta que España se comprometió a recibir a 16.000 personas y que creo que no llegan a 100 a día de hoy. ¿Cuántos son 60.000 personas para todo este continente, ¿no? Y además la situación y las condiciones en las que los tienen. El otro día estuvimos en un campo llamado Sindos, donde se calcula que hay alrededor de 1.000 personas metidas en un hangar absolutamente insalubre, rodeados de ratas, donde se les da 1 o 2 comidas al día, siempre pasta y arroz, pasta por la mañana, al mediodía, arroz por la noche. Hay 60 duchas, de las cuales funcionan 5 o 6 con un hilillo de agua que sale absolutamente imposible para la más mínima higiene. Calcula la propia ACNUR que el 50% de las 60.000 personas que hay aquí son menores de 12 años. Vemos niñas y niños por todas partes, sin medicinas. Toda la gente que está enferma no tiene acceso a las medicinas. La gente se está muriendo de enfermedades absolutamente curables,
están yendo a Médicos Sin Fronteras y no se les está atendiendo. No sabemos si porque Médicos Sin Fronteras no tienen la potestad o no tienen los medios o simplemente no les da la gana. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando con todas estas grandes organizaciones que están por aquí gastando decenas de miles de euros en no sabemos muy bien qué. Y sí que me gustaría decir que si no fuera por los cientos de activistas que hay por aquí, por la zona, estaríamos hablando de decenas, si no cientos de muertes diarias, porque somos quienes nos encargamos de llevar la comida, de llevar el agua, de cocinar, porque aquí no hay nadie, ninguna institución pública, ya sea griega o europea, que se esté ocupando de alimentar, siquiera de alimentar y de llevar agua a las 60.000 personas que están aquí atrapadas. Entonces, si nosotros mañana nos vamos de aquí, esto va a ser una auténtica debacle y un auténtico holocausto de cientos de personas muriendo todos los días, ¿no? Sí, esto nos impactó mucho, porque era lo que nos contaba Alberto Tito Stoptip, que está ahora también escuchando el programa, le veo en Twitter, que también estuvo trabajando allí como voluntario, ayudando como voluntario. Marc, voluntarios que si no fuera por vosotros, Willy, es que no habría ninguna opción, hay un vacío absoluto de las autoridades, pero se han buscado una fórmula mágica, que es enviar a Turquía para que se haga allí lo que Europa no se atreve ni siquiera a hacer en sus propias fronteras, ¿no? Efectivamente, sí, ya la situación en Turquía, sí sabemos de algunas personas que han conseguido entrar en los campos, en la propia Turquía. Sabemos que están empleando a niñas y a niños para trabajar en el campo, en las cosechas turcas en régimen de esclavitud. En cualquier caso, fíjate, conocimos un caso de una mujer que con cáncer, que estando en los campos turcos la llevaban todas las semanas fuera del campo a darle sesiones de quimioterapia, y cuando llegó aquí a Grecia fue a Médicos Sin Fronteras y la despacharon con una caja de gelocatil, ¿no? Y no sabemos si ha muerto. El otro día me dijeron que había muerto, todavía no tenemos la confirmación, pero fíjate cómo es la cosa que ha sido llegar a la civilizada Europa y encontrarse con la indiferencia y tal vez con la muerte. Todavía no lo hemos podido constatar, pero en cualquier caso le dijeron los médicos que era un caso terminal y la mujer ha estado durante 18-20 horas al día haciendo pan para venderlo y dejarle algo de dinero a sus 3 hijos, de los que se está haciendo cargo porque su marido murió en un bombardeo en Siria. Esto es un caso particular. De 60.000 personas que hay aquí, imagínate la cantidad de casos particulares como ese que hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces sí, hay que denunciar no solo el cierre de las fronteras, no solo la indiferencia de Europa, sino que además no están ofreciendo absolutamente nada a las 60.000 personas que ya están en nuestro continente, que ya están en la Unión Europea. Y parece que a la bien pensante Europa solo le preocupan los niños. No es que me parezca muy inquietante, porque no me sorprende demasiado, pero me da un poco de vergüenza ajena porque los niños son víctimas de esto, pero lo son también los adultos. Pero en todo caso, si esto es lo único que les preocupa, deberían saber que todavía sigue habiendo cientos de niños, cientos de miles de niños allí, en estos campos de refugiados. Sí, no sé muy bien a qué te refieres con que solo les preocupan los niños. No, aquí ha tenido un enorme impacto, pero solamente tiene impacto cuando vemos esas barcazas llenas de niños, ¿no? Y hay algo de inmoralidad en eso, porque efectivamente mueren muchísimos niños, pero están muriendo muchos adultos que merecen también ser observados como seres humanos, ¿no? Pero parece que al bienpensante europeo solo le preocupa, bueno, claro, es que vienen con niños. No, están muriendo muchas personas, muchísimas personas, también muchos con niños, y lo cual es dramático, ¿no? Pero esa fotografía parece que solo nuestra conciencia se altera cuando nos colocan frente a nosotros esa fotografía, y por eso pienso, pues coloquemos esa fotografía entonces delante, ¿no? Para que el bienpensante europeo se dé cuenta que efectivamente todavía sigue habiendo cientos de niños, ¿no? Aunque sea una inmoralidad pensar, es que no solamente mueren niños. Sí, evidentemente, pero pues eso, los cálculos hablan de alrededor de 30.000 menores de 12 años, menores de 12 años, pero es que tampoco se están ocupando de los niños. Hay ciertos programas de ACNUR que reciben a familias muy vulnerables o a niños solos, porque también hay miles de niños que viajan solos, porque sus padres o han muerto en los bombardeos o han muerto por el camino, porque el trayecto también está siendo desde Siria, porque además es que se están juntando aquí no solo refugiados de guerra que salen de la guerra en Siria, en Irak, sino que también se está juntando la migración económica, la pobreza absoluta extrema que se vive en países como Pakistán, como Irán, que están llegando aquí también, ¿no? Y estos seres humanos ya sí que son calificados de cuarta categoría, porque ellos ni siquiera tienen derecho a nada, ¿no? Solo los que vienen de Siria y todos aquellos que hayan entrado
antes del acuerdo, del infame acuerdo con Turquía. Todos los que hayan entrado después son inmediatamente deportados y son detenidos por la policía. Entonces, esto es una auténtica vergüenza. Yo el otro día he hablado con un compañero aquí y decía, es que me río yo de los nazis en los años 30, es que esto realmente es un auténtico espanto, porque estamos viendo cómo están 60.000 personas viviendo en la más absoluta de las indigencias, con la indiferencia total y absoluta de la Unión Europea. No vemos por aquí ni un solo funcionario público de la Unión Europea que se esté dedicando al menos a hacer un censo, porque los estamos haciendo nosotros, entramos en los campos y hacemos los censos para saber más o menos cuánta gente hay, cuánta cantidad de comida se necesita, qué necesidades particulares tiene cada familia, qué enfermedades están sufriendo cada uno de los miembros de la familia, intentar conseguir esas medicinas. Cuando el gobierno griego desmanteló Idomeni, la famosísima Yellow Tent, que es una tienda médica o medicalizada que pusieron allí bomberos en acción, pasaron por encima con una excavadora destruyendo la tienda que valía miles y miles de euros, junto con todas las decenas de kilos o centenares de kilos de medicinas fundamentales en estos campos para atender a la gente. Bueno, pues pasaron encima de ellas con las excavadoras. No permitieron que volvieran a entrar la gente a recuperar el material fundamental que tenemos aquí para mínimamente atender a la gente que está sufriendo. Está siendo una especie de... Se está tratando incluso con saña a las 60.000 refugiadas que tenemos en nuestro continente. Es un auténtico Entonces, escándalo. Yo realmente no doy crédito a lo que estoy viendo, no doy crédito. Es un escándalo, pero fíjate que hay quien está preguntando ahora en Twitter, en el chat, y dicen, ¿pero qué es lo que se puede hacer? Y dice, Ander hace una reflexión, dice, claro, si yo quisiera hacer más, pero es que la idea del neoliberalismo es hacerte sentir solo e incapaz, para que creas que no puedes hacer nada, ¿no? Así que, Willy, tú demuestras, como otros tantos voluntarios que habéis estado viajando allí, demostráis que sí que se puede hacer. Te agradezco muchísimo, Willy, que hayas atendido esta llamada y muchísimo que coloques esta fotografía frente a los ciudadanos. Willy Toledo, un saludo, cuídate mucho. Venga, te agradezco a ti, Fernando, el interés. Un abrazo grande. Adiós. Chao. Es absolutamente vergonzoso, es un escándalo de una dimensión tan gigantesca, y nos habíamos comprometido en el programa a tratar de poner el foco, porque además, fijaos, es que resulta incluso sorprendente que en este mundo mercantilizado ni siquiera los grandes medios de comunicación sean capaces de darse cuenta que estamos ante uno de los problemas humanitarios más trascendentales para Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y está todo el mundo mirando para otro lado. Y es un auténtico escándalo en las fronteras europeas. Es una vergüenza en términos morales, en términos humanos, en términos políticos, en términos mediáticos. Yo no sé qué es lo que está pasando, porque además es evidente que los ciudadanos lo perciben con una claridad contundente. Estoy viendo los comentarios de Tito Stop Tip, de Ángel García, Alicia en Marea. Yo es que soy de Hardy Useful, Celemín... Tantos y tantos oyentes escandalizados, indignados, avergonzados. Mamen Páez, que además suele trabajar en asuntos humanitarios. Tanta gente escandalizada, avergonzada con el comportamiento y la actuación de las autoridades. Y aquí no pasa nada. Y todos mirando para otro lado como si no estuviera ocurriendo nada. Y tenemos, como digo, una crisis humanitaria de primerísima magnitud en las puertas de Europa, ¿no? Y además no podemos argumentar ignorancia sobre lo que está ocurriendo. Es que somos perfectamente conscientes y estamos mirando todos para otro lado como si aquí no estuviera ocurriendo nada, ¿no? Es una auténtica vergüenza. En fin, escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com
sí, como dice Beatriz, los informativos están ocupados durante horas por lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que yo he visto hoy en mis propias carnes. A mí no me gusta la tele. A mí lo que me gusta es radiocable.com. En la radiocable tiene música y en la radiocable a la gente muy divertida. La tele no te deja pensar. Con la cafetera sí que piensas. Y en la radiocable te cuenta todas las noticias. Con la radio no estás solo. La radio te hace compañía. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. A mí no me gusta la tele. Con la cafetera sí que piensas. Bueno, nos vamos a marchar, pero antes dejadme que hagamos un repaso. ¿Qué lengua de...? Dice Ger Gómez. Dice, Fernando explotando al Minifer. ¿Qué lengua de trapillo tenía? Esto es de hace... Pues que será, 1 año y medio, una cosa así. Ahora ya habla, a ver si le grabo una para que veáis la evolución. Ahora el tío lee. Es una cosa increíble. En el colegio ya les enseñan a leer desde pequeñitos. Y le ves sentado con un cuento... La bruja que llega al... Y así van pasando los años, amigos, aquí juntos unos y otros. Este programa teníamos que haberlo hecho por la noche, Mary. ¿Tú crees? Digo de la cafetera, así en genérico. Claro, tendría que haberse llamado La Sopera o, o El Whiskazo. Entonces yo creo que ya sí que entraríamos con mucho sueño, ¿no? Eso sí, es que Mary ha venido hoy muy cansada. Pero sería mejor porque se presta. Aquí tenemos demasiada luz, Mary. Empieza el día, claro, luego dice la gente, no, pero así empezamos el día acompañados con alegría y con energía. Pero se prestaría a hablar por las noches. Las noches son otro concepto. Bueno, estoy diciendo esto, las noches se las podemos dejar a mi hermana, que si no luego se enfada. Se enfada, que es encantadora, pero... Bueno, las portadas de los digitales antes de que nos marchemos. En la portada de Público, que por cierto, Público ha firmado un acuerdo muy interesante, porque nos pedís además a veces que leamos también la portada de Contexto. Lo que pasa es que Contexto no está tan pegado a la actualidad, porque hace más análisis, hace reflexiones muy profundas. Es muy buen medio de comunicación, Contexto, nos gusta mucho. Bueno, pues han sellado un acuerdo, Público y Contexto, una alianza editorial, y a partir de, creo que es del 1 de junio, las informaciones del semanario de Contexto se van a difundir también a través de Público.es y se suma a la oferta de otros contenidos que tienen, y sabéis que son análisis muy reposados, es muy interesante, nos gusta mucho. Bueno, lo vamos a ver en los próximos días. Y en Público.es, en la portada hoy, nos encontramos: España, forzada por la OTAN, presiona a Rusia contra sus propios intereses. La falta de una estrategia común de defensa europea ha facilitado que Estados Unidos extienda un escenario de confrontación con Moscú muy alejado de los intereses reales de los países de la cuenca del Mediterráneo. Dice Público.es. Y también la humilde estrategia de Ciudadanos: Rivera no sale a ganar, sino a ser llave de gobierno. Dice, entrecomillando ese humilde. Lamarea.com. España siguió vendiendo armas a Egipto pese al llamamiento de la Unión Europea. Dice Lamarea.com. Dice que en el primer semestre de 2015 el gobierno autorizó 16 licencias de exportación de material de defensa por valor de 1,9 millones de euros, según denuncia Amnistía Internacional y recoge Lamarea.com. En el diario.es, Sánchez lucha contra la polarización de la precampaña entre el Partido Popular y Podemos. El candidato socialista busca su espacio con la presentación de propuestas de su programa con distintos formatos y con el énfasis puesto en las medidas más sociales, dice el diario.es. En Infolibre, Rita Barberá pagó 146.000 euros en publicidad municipal a la agencia que llevó su campaña electoral en el año 2011.
11. Y también estamos... una noticia que lleva hoy la portada del Español.com, interesante. Sabéis que ha habido bastante debate porque Gasol y algún otro deportista ha dicho que estaba planteándose seriamente si acudir a los Juegos de Brasil por el temor al Zika, al virus Zika. Y dice el Español que hay científicos en los que se apoya Gasol que ven repugnante que la Organización Mundial de la Salud avale los Juegos de Río pese al Zika. Dice Amir Atarán y Lee Igel denuncian en el Español la connivencia entre la organización y el COI. El presidente del COE, Alejandro Blanco, vería catastrófica una cancelación de los Juegos Olímpicos por esta razón. Así que el virus Zika, que de pronto se ha convertido en una alteración al sueño olímpico, dice el Español.com, después de que además alguien como Pau Gasol pusiera en el foco la posibilidad de no acudir a los Juegos Olímpicos por el temor al Zika. Y dice eso sí en el Español.com, dice que otros deportistas españoles no parecen tener miedo al virus, pero lo cierto es que de pronto se ha planteado un imprevisto con el que nadie contaba. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Muchísimas gracias, Mary. Muchas gracias a todos. ¿Estás bien? Sí, estaba leyendo aquí algunos comentarios y Zarracuca nos decía, hombre, pues a mí no me vendría mal una cafetera por la noche, porque trabajo de noche. Ya, esta es lo que nos falta. Cafetera por la noche. Hombre, lo bueno, eso sí que es verdad, no habría atascos por la noche, ¿no? Sí, no, tú te evitabas los atascos, lo que pasa es que ya esto sería mortal. Yo te debo decir a nuestros oyentes y familiares, después de 2 años, yo me levanto a las 6 toda la mañana y María debe estar más o menos por esa hora, porque ¿tú a qué hora te levantas? Porque para llegar aquí a las 8... Yo a las 6:30, 7 menos 20. O sea, te estás pegando una buena paliza. Bueno, pero soy joven. Pero te lo agradecemos... No. Te agradecemos mucho eso de corazón, ese juego. Me sabe hasta mal, me siento hasta un poco ¿Qué va? Pero bueno, Dios mío. En fin, eso sí es agotador, eso sí es demoledor, el madrugar. En eso es lo único en lo que la vida ha empeorado, pero es tan gratificante encontrarse con los miembros de la Resistencia cada mañana, aquí en los límites del bosque de Sherwood, donde estamos los proscritos. En serio, merece la pena. Solo por eso ya merece la pena todo. Así que muchísimas gracias a todos por la compañía, de verdad. Y mañana volvemos, mañana más. Cuidaos mucho. Hasta luego. Miyagi, que es el segundo día que llega justo al final, dice voy a tener que dejar de trabajar. Bueno, oye, no me voy a ir sin despedirme de ti, Miyagi, y de todos aquellos que han participado hoy por primera vez en el programa y que se incorporan a esta gran familia. Y ahora sí, porque hay alguien que estaba diciendo, oye, a ver si alargamos el programa 1 hora. No, me meto para la despedida, adiós. ¿Qué quise? Me tengo que ir ahora al Rojo Vivo, a ver si me toca con... En fin, adiós. Oye, Mary, ¿qué te
puedes despedir si quieres, que somos la resistencia, hacemos lo que nos da la gana. Resistimos. Sabes que a veces nos encorsetamos, oye, si te quieres despedir 5 veces puedes hacerlo. También nos podemos tirar despidiéndonos media hora si quieres. Claro, si es que no nos queremos ir, si es que no nos queremos ir, si es que ese es el problema. Si aquí podemos estar hablando todo el día. Tenemos cuerda para rato, vamos. Ahora sí, nos vamos, se acaba la música.